Bueno, quiero compartirles un mensaje esta noche que lo titulé No te conformes con la lámpara. ¿Y de qué va esto, pastor? Bueno, pará, ahora arrancamos. No te conformes con la lámpara. Vamos a leer ahí en tu Biblia de papel, digital, la que sea, Mateo 25, del versículo 1 al 12. Vamos a leer NBI, pero bueno, podés leer la versión que vos quieras. Mateo 25, del 1 al 12. ¿Lo tiene? ¿Está atento? Ah, sí, alguno dice, pastor, ¿para qué me preguntás si lo tengo? Si va a salir en la pantalla. Bueno, pero para que tenga la Biblia ahí a mano y remarque el versículo. Dice, versículo 25. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Versículo 2. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. El 4. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Versículo 5. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. El 6. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Versículo 7. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. Versículo 9. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. Versículo 12. No las conozco, respondió él. Tengo un amigo que vive en Uruguay. No lo voy a nombrar, pero siempre mira nuestros mensajes. Tengo un amigo que vive en Uruguay y él está lleno de talentos y está lleno de virtudes. ¿Viste esa persona que lo que hacen, lo hacen bien? Juega a la pelota y juega bien a la pelota. Canta y canta bien. Toca la guitarra y toca bien la guitarra. O sea, grabó 2 discos, pero el primero que grabó todos los instrumentos él. Grabó la guitarra, grabó el bajo, grabó la batería, grabó el teclado, grabó la voz y grabó los coros. Porque el tipo está lleno de cualidades, es muy bueno. Y uno de los talentos que tiene también es correr. Corre. Y corre en categorías amateurs ahí en Montevideo, pero él tiene tiempos de profesional. Así que imagínate, le pasa el trapo a todos. El año pasado estaba corriendo y se descompensó. Sufrió un colapso en su cuerpo. Lo reanimaron, pero clínicamente estuvo un par de minutos muerto. Entonces cuando me enteré lo llamo y me contó lo que había pasado. Y me dijo, en esos minutos que estuve clínicamente muerto, hablé con el Señor. Estuve con el Señor me habló. Y mi amigo me decía, yo le dije, Señor, déjame seguir viviendo. Tengo a mis 2 hijas, tengo a mi esposa. Ni siquiera me despedí, estaba corriendo y me desmayé ahí. No sé qué me pasó y ahora estoy con vos. Y él le decía, Señor, dame un poco más de tiempo. Y haciendo corta un poco la historia larga, el Señor le dijo, ok, te voy a dar más tiempo. Pero te voy a decir algo, vengo pronto. Tu tarea, le dijo, es mantenerte con aceite. Tu tarea es no quedarte sin aceite, le dijo el Señor a mi amigo. Y cuando me lo contó,
de inmediato a mi cabeza se me vinieron estos versículos. Se me vino esta parábola, que si ustedes prestan atención, empieza diciendo, así es el reino de los cielos. Y habla de personas, de mujeres esperando al novio, unas con lámparas y aceite, y otras con lámparas, pero sin aceite suficiente. O sea, con poco aceite. ¿Y saben qué es lo más que me impactó? Que dice que así es el reino. ¡Wow! O sea, yo me puse a pensar, dije, ¿en la iglesia hay gente prudente y hay gente insensata? Sí. No mires para ningún lado, vos mirá a mí nomás. Por la duda que voy a decir, hablar de un imprudente y un insensato. En la iglesia hay gente prudente y gente insensata. Y cuando me di cuenta de esto pensé, Señor, ¿yo de qué lado estoy? ¿Yo de qué lado estoy? ¿Estoy del lado de los prudentes o de los insensatos? Porque el final de los dos es muy distinto. ¿Están acá? El final de los dos es muy distinto. Unos entran y los otros no. Unos van con el novio y otros no. Unos van con Jesús y otros no. Por eso me pregunté, ¿de qué lado estoy? Yo creo que así como el Señor le habló a mi amigo de una forma fuerte, nos está hablando también a nosotros. Mi amigo me decía, amigo, el Señor me confrontó. Porque le dije que le hice corta la historia, pero hubo mucho más. El Señor le dijo, vos esto, vos yo te veo y vos, ay. El Señor me confrontó, me decía mi amigo. Y yo le decía, ¿por qué tenemos que esperar a estas situaciones para volvernos prudentes? ¿Por qué tengo que llegar al límite de mi vida para volverme prudente? ¿Por qué tengo que estar en un colapso para volverme prudente? ¿Por qué tengo que pasar por una enfermedad extrema para volverme prudente? ¿Por qué tengo que estar en la absoluta angustia y depresión y pobreza o circunstancia difícil para volverme prudente? ¿Por qué tengo que entrar a cosas complicadas para volverme prudente, para decirme, me tengo que volver a Dios? Tengo que tener aceite. ¿Por qué tiene que ser en ese momento? Y esa es una de las preguntas que charlábamos y que yo le decía a mi amigo, ¿por qué no vivir una vida prudente todos los días? ¿Por qué no vivir una vida prudente todos los días de nuestra vida? Bueno, está bien, pastor. Sí, vamos a vivir una vida prudente, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser prudente? ¿Cómo tiene que ser mi actitud para ser prudente? O sea, mi accionar, ¿cómo me manejo? ¿De qué forma no caigo en la imprudencia? ¿De qué manera no caigo en la imprudencia? Bueno, tenemos que saber algunas cosas que están en estos versículos que leímos. Número 1, el aceite de mi lámpara depende de mí. ¿Va de vuelta? El aceite de mi lámpara depende de mí. Soy responsable de mi relación con Dios. Vos sos responsable de tu relación con Dios. Nadie puede relacionarse con Dios por mí. Yo no le puedo decir a Daniel, Dani, orá por mí, vos sabés que yo no puedo orar todos los días. Hacé vos el devocional por mí, escuchá vos al Señor por mí, y bueno, yo voy a ser alguien espiritual porque vos lo estás haciendo por mí. No funciona así. No es así. Mis pastores, mis amigos, mi esposa, mis hermanos, no pueden llenar mi lámpara. No pueden llenar mi lámpara. Sí pueden animarme a que esté conectado con Dios, a decirme, dale, venite el domingo a la iglesia, vamos al grupo, vení el miércoles, como decía Vero, al discipulado, a la oración, Dios está haciendo cosas increíbles, pero después que venga o que no venga, depende de vos. ¿Estamos acá? Este mensaje es un despertador. No sé si va a sacar muchos amenes, pero te va a mover el piso. Y algo que el Señor me llamó a hacer a mí es a moverle el piso a la gente. Para que piense. Gracias por el amén, hermana, fue el único. Ya voy a rescatar alguno más.
Mis hermanos pueden animarme a conectarme con Dios, pero no lo pueden hacer por mí. No lo pueden hacer por mí. Muchas veces escuché esto. Escuchá. No crezco porque las personas que están a mi alrededor no me ayudan. Ay, pastor, yo me esfuerzo, pero nadie me ayuda. Estoy solo en mi familia, estoy sola en mi familia. Encima voy a la iglesia y tampoco me ayudan los de la iglesia. Nadie me ayuda a crecer, no puedo crecer. ¿Alguien escuchó eso alguna vez? Yo no estoy porque está tal persona. Porque hay tal persona, yo no voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque el líder no me gusta. No me gusta la cara del líder. Bueno, a veces los líderes no son tan facheros, pero... No voy porque no me gusta esto, no porque lo otro. Por eso yo no crezco, pastor, con mi relación con Dios. No es culpa mía que no tenga aceite en la lámpara, es culpa de ellos. No es culpa mía que mi lámpara no esté bien, es culpa de todos los que van a la iglesia, pastor. Y todas esas justificaciones son mentiras. Son horribles de escuchar. No sabe cómo me duele el oído cuando escucho eso. Si a mí me duele, imagínate, Señor. El aceite de tu lámpara depende de vos. Mirá lo que está al lado, decirle, depende de vos el aceite de tu lámpara. Al de adelante, tocarle el hombro, decirle, che, el aceite de tu lámpara depende de vos, no de todo lo demás. Samuel, lea el primer libro de Samuel y el segundo también si quiere, pero en el primer libro de Samuel dice lo que pasó con Samuel. Samuel se crió en un contexto donde su líder, donde su pastor no vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Donde los hijos del líder tenían relaciones íntimas con las mujeres en el templo, hacían negocios turbios y su padre se lo permitía. Y ahí estaba Samuel. ¿Pasaba eso? Su padre le permitía hacer lo que querían. Los hijos del pastor, vamos a contextualizarlo, hacían lo que querían. Pero no hacían lo que querían porque, no sé, porque querían poner una silla acá y la ponían del otro lado. No. Hacían lo que querían con inmoralidades. Y nadie les decía nada. El pueblo estaba siendo guiado por un hombre que no estaba siendo obediente a la voz de Dios. ¿Y saben qué? Escucha eso. En ese contexto Samuel se formó. En ese contexto fue el hombre, escuchá, que ungió al primer rey de Israel. Él ungió a Saúl. Samuel fue el hombre que ungió a David. Samuel fue el primer juez de la historia de Israel. Y además en los últimos días de su vida, dice la Biblia, que nadie tuvo nada de qué acusarlo. Samuel dijo, ¿alguien tiene algo para decir de mí? Y el pueblo calló. Nadie tuvo nada para decir de él. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que el aceite de tu lámpara depende de vos. No depende del contexto, no depende del trabajo, no depende de la familia, no depende de nada, depende de vos. Depende de vos. Ni siquiera depende de tu pastor. Porque siempre es fácil tirársela al pastor, ¿viste? ¡Tuc! Ahí va. Mi estilo de liderazgo no es perseguir a nadie. Yo no lidero así. Nuestra forma de hacer iglesia no es persiguiendo gente, no es acusando gente. Nuestra forma de liderazgo es animarte, impulsarte a que madures, a que crezcas y que vos entiendas que el aceite de tu lámpara depende de vos. Depende de vos. Yo no puedo poner mi vida espiritual en manos de otro. No puedo poner mi vida espiritual en manos de otro. Yo no puedo vivir culpando a otro por mis decisiones. ¿Estamos acá? No puedo. No puedo culpar a otro por mis decisiones. Tengo que madurar espiritualmente. Tengo que madurar y responsabilizarme de mis actos. Responsabilizarme de mis actos. Si no me ocupo de mi vida espiritual, no voy a tener aceite. Y eso no depende de los demás. Si no me ocupo de mi vida espiritual, no voy a tener aceite. Y eso no depende de los demás. Decir eso depende de mí. Ahora con fe.
Eso depende de mí. Eso depende de mí. Eso depende de vos. El aceite de tu lámpara depende de vos. ¿Cuántos están acá? ¿El Señor te está hablando? Wow. Número 2. Para no ser imprudentes, con la lámpara sola no alcanza. Con la lámpara sola no alcanza. ¿Qué es esto? Bueno, habla de los dones, de los talentos, las capacidades. ¿Vieron que hay gente con muchos dones, con mucho talento, con mucha capacidad? Pues sí, wow. Sí, pero sin aceite, sin unción, sin la presencia de Dios, todo eso no sirve de nada. Imagínate todo este lugar sin la presencia de Dios. No sirve de nada. No sirve de nada. Esto sin la presencia de Dios es nada. El Salmo 127.1. Salmo 127.1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. ¿Cuántos albañiles hay acá? Cuando vaya a levantar una pared, decís: Señor, edificamos la casa, pues no voy a trabajar en vano. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. O sea, tus dones y tus talentos y todo lo que vos sepas hacer queda limitado si no tenés aceite. Si no hay presencia de Dios en tu vida, es solamente limitado. Escuchad esto, iglesia: saber hacer algo, intentar hacer algo, no significa tener el aceite suficiente para mantener la lámpara encendida. Lamentablemente, durante todos los años que llevo sirviendo al Señor, he visto mucho parecer que sí, que sí, que sí. Se apaga. Parece que sí, que va a arrancar y se apaga. ¿Por qué? Porque en vez de confiar en el Señor, confían en sus dones. Cuando confío en mis dones o en mis buenas intenciones, pensando que eso es suficiente, le quito importancia al aceite. Le quito importancia a mi relación con Dios. Bueno, vengo a hacer algo porque lo sé hacer. Hago algo porque tengo la capacidad de hacerlo. No importa si oro o no oro. No importa si Dios está conmigo o no. Total, yo lo sé hacer. ¿Quién se va a dar cuenta? Primera de Corintios 13.1 fue el versículo que usó Vero hoy. Dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un plato que hace ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que si no estoy lleno de amor, porque Dios es amor, todo lo externo simplemente hace ruido y no tiene ninguna consistencia ni permanencia. Si no estoy lleno de Dios, solamente hablo. Si no estoy lleno de Dios, solamente canto. Si no estoy lleno de Dios, solamente, no sé, puedo evangelizar inclusive porque tengo la capacidad de hablar, entonces me comunico con la gente, pero si no estoy lleno de Dios, no pasa nada. Soy un metal que hace ruido. Qué bueno que está este mensaje. Solo un metal que hace ruido. Un auto sin nafta, ¿verdad que no va a ningún lado? Tengo un auto, joya, 0 kilómetros, no tiene una gota de nafta. Viste que ni ruido debe hacer porque, no sé. No, 0 kilómetros, joya, pero no tiene nafta. Un auto sin nafta no va a ningún lado. Una lámpara sin aceite en esos días no iluminaba, o sea, no cumplía su función. Un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo, que no está lleno del amor de Dios, solo es un platillo que hace ruido. Yo sé que usted está pensando mucho que hacen ruido nada más, pero deje de pensar en eso. Muchos que hacen ruido nada más, y vos, mirá qué ruidoso, sí, pero si no hay aceite, no pasa nada. Estas mujeres que estaban ahí, las insensatas, escucha esto, creyeron que alcanzaba con tener la lámpara.
que el aceite que tenían era suficiente. Yo quiero que me prestes atención en esto. Nunca pienses que tu relación con Dios, que tu servicio a Dios es suficiente. No, es suficiente. Yo cuántas veces voy a la iglesia, es suficiente lo que oro, ¿cuánto voy a orar? Es suficiente el devocional que hago, ¿cuánto lo voy a hacer? Bueno, es suficiente mi vida de estar alineado con Dios. Alguna mala palabra puedo decir, es suficiente lo que hago, me cuido bastante. Antes era un ladrón, ahora ya no robo, es suficiente. Es suficiente, todavía puedo engañar un poco, es suficiente, no lo hago como antes, ya está, estoy bien, es suficiente, no quiero ser un fanático. Me molesta esa frase también, no quiero ser un fanático. ¿Qué otra manera hay que de seguir al Señor si no es con todo? Para otro día eso. Porque el día que pensaste que es suficiente, escucha esto, corres el riesgo de quedarte corto. El día que pensaste que es suficiente, corres el riesgo de quedarte corto. Nunca tu adoración es suficiente. Nunca tu alabanza es suficiente. Nunca tu oración es suficiente. Nunca tu servicio es suficiente. Recordá algo, por favor. Lo de adentro sustenta lo de afuera. La lámpara es relevante con aceite. Sin aceite, la lámpara sola no alcanza. Sin aceite la lámpara vacía no sirve. Y número 3, dice algo muy importante estos versículos que leímos. Que todas se durmieron. ¿Vieron que había prudentes e insensatas? Unas con lámparas y aceite, una buena cantidad, y otras con lámparas pero poco aceite. Pero llegó un momento que ¿qué? Que todas se durmieron. ¿Qué quiere decir esto? Que todas se durmieron. Que todos vamos a pasar por pruebas. Todos. Acá ninguno va a zafar. No te creas que vos vas a zafar, Si todavía no te pasó, bueno, tranquilo, ya te va a pasar. Tranquila, ya va a llegar. Las pruebas van a venir para todos, o sea, todos nos vamos a dormir. Las pruebas van a llegar para todos. Va a llegar la prueba de la perseverancia. Va a venir esa prueba. Ay, yo no sé si sigo, si no sigo. Esa prueba va a llegar. La prueba de la perseverancia. Va a venir la prueba de la constancia. Va a venir la prueba de la fe. Va a venir la prueba de esperar. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le gusta esperar? Bien, gracias por no mentir. A nadie le gusta esperar, pero la prueba de esperar va a venir. Va a llegar, a todos nos va a llegar. Pero una cosa, escuchad esto, iglesia, es enfrentar la prueba con aceite y otra cosa es enfrentar la prueba sin aceite. Una cosa es con aceite y otra es sin aceite. Estar preparado marca la diferencia. Estar preparado marca la diferencia. Escuchen, así como la historia real que les conté al principio, que mi amigo se encontró con el Señor y el Señor le dijo, mantén tu lámpara con aceite porque vuelvo pronto. El Señor nos está diciendo, no te distraigas. ¿Quién recibe esta palabra? El Señor nos está diciendo, no te distraigas. Mantén tu lámpara con aceite. Mantén tu lámpara con aceite. Mirá a alguien cerca ahí y decirle, mantén tu lámpara con aceite. No te conformes con la lámpara. No te conformes con la lámpara. No te conformes con los dones, con los talentos. Llenate de Dios, llenate de aceite, llenate de su presencia. Tomá esta prudencia espiritual y llenate del aceite, de la alabanza, de la adoración, del servicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a ser prudentes a partir de ahora? ¿Cuántos se sienten impulsados por Dios a ser prudentes?
¿Cuántos sienten que el Espíritu Santo toca sus vidas en esta noche y le dice, vamos, es hora de ser prudente? Dale un fuerte aplauso al que vive y reina.